Empezamos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un ejercicio de análisis 2, interesante, teórico práctico, y que dice así: supongamos que en el sistema tengo este sistema de dos funcionales, f y g, que dependen de x, y z, tres variables en principio independientes, ¿no? Uno lo trata como dos funcionales con x y z variables independientes. Define implícitamente una curva fx. Esto es una curva en R cuadrado, me explico, donde tiene dos componentes, por eso está en R cuadrado la curva, y estas dos componentes dependen de X, donde X va a ser, en este caso, el parámetro en el cual se va a mover la curva. O sea que Y va a depender de X y Z va a depender de X. Y esta curva va a estar en el plano YZ. Ahora vamos a graficar, porque graficando uno entiende bien la geometría y entiende el porqué de las cosas. Entonces, esto es una curva en el plano YZ, donde las componentes Y y Z dependen de X, determinada por la intersección de las dos superficies dadas implícitamente. Este sistemita que está acá termina siendo, en realidad, estas dos funcionales igualadas a cero, terminan siendo dos superficies definidas implícitamente en el espacio R cubo, o sea, en el espacio R cubo, en el espacio X, Y y Z. En el espacio tridimensional, Y, X y Z. Entonces vamos a hacer un gráfico intuitivo para poder entender bien la mecánica del razonamiento del problema, pero hay que entender que en principio estas dos funcionales, que uno lo ve en forma muy abstracta, se identifican como dos superficies en el espacio R cubo, como dos sábanas, dos superficies, y de superficies conocemos, esferas, conos, paraboloides elípticos, o cualquier superficie, son dos superficies en el espacio que en algún momento se encuentran, se tocan, hay una intersección entre esas dos superficies, y sabemos que cuando dos superficies se tocan, forman una curva, que es la curva que sería la curva de intersección formada por el encuentro de las dos superficies. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, estas dos superficies, definidas implícitamente en R cubo, se van a encontrar en algún momento, se van a chocar, y donde se encuentran delimita una curva que comparten ambas superficies. Esa curva se logra por la intersección de esas dos superficies en R cubo. Bueno, una vez que yo encuentro esa intersección, como pide el problema, pruebe que la recta tangente a dicha curva, en un punto genérico de la curva, x1 y 1z1, un punto cualquiera de la curva, no me dice específicamente cuál, una vez que yo hago la intersección de las dos superficies, encuentro esa curva, bueno, agarro un puntito de esa curva y le trazo una recta tangente a esa curva. Esa recta tangente es la que me están pidiendo. Y me están pidiendo demostrar que esa ecuación de la recta tangente se escribe de esta forma. Esta es la forma típica en la cual se escribe la ecuación de una recta simétrica. En forma simétrica significa en esta forma: x menos x1 sobre una componente que va a ser una de las componentes del vector tangente, la componente x del vector tangente, y menos y1 sobre la componente y del vector tangente, y z menos z1 sobre la componente z del vector tangente. O sea, estos tres factores que están acá abajo no van a ser otra cosa, que las componentes del vector director tangente a la curva en el punto x1 y 1z1. ¿Me explico hasta ahí? Sí, sí, sí. Cualquier cosa interrumpí. Bueno, vamos a demostrar que realmente con estas condiciones del problema llegamos a la ecuación simétrica de la recta tangente escrita en esta forma. Bien. Vamos a empezar a intuir el problema. Empezamos a intuir el problema, que significa manejar con los dedos estas cosas, que tengo unas dos superficies
implícitamente determinadas en R cubo, hacen esto, se cortan en una curva, esa curva, yo agarro un punto de la curva, trazo una recta tangente, y bueno, esa recta tangente está asociada a un vector tangente a la curva en ese punto. Esa idea geométrica es la que hay que tener presente para poder diseñar el problema, si no va a ser un poquito difícil. Entonces vamos a intuir el problema. ¿Cómo se intuye? Gráficamente. Gráficamente, ¿qué tenemos? Vamos a intuir gráficamente el problema. Intuir significa una visión más o menos luminaria para poder entender cómo hacer después en forma abstracta todo el desarrollo del problema hasta llegar a la demostración de él. Bueno, supongamos que yo tengo esto en el espacio. Yo estoy en el espacio R cubo y encuentro dos superficies. Una superficie así, es la que estaba manejando recién en el aire con los dedos, y después una superficie así, ¿no? Como si fuesen dos hojas que se encuentran, dos superficies, dos sábanas que se encuentran. Yo tengo esta sábana, la llamo F, es esta F igual a 0, y la otra sábana sería la G igual a 0. Seguramente se van a encontrar esas dos sábanas. ¿Y dónde se van a encontrar? Se van a encontrar justamente acá. Esta va a ser la intersección. Esa curva, que es la intersección entre las dos superficies, la vamos a llamar C. Y C se logra por la intersección, y lo voy a poner así, me pongo de este lado para no hacer sombra. F intersección G. Es una forma de poner, ¿no? Valga la nomenclatura, la intersección entre las dos superficies delimita la curva, o sea, forma la curva. Bueno, esa es la curva que yo tengo, esa es la imagen geométrica que hay que tener. Entonces yo agarro un punto genérico de la curva, puede ser cualquiera, cualquier punto. A ver, y voy a usar colores porque me gusta. Yo voy a agarrar un punto de la curva, voy a agarrar este punto. Ese punto lo voy a llamar X1 y 1Z1, es genérico, puede ser cualquiera. Que es este punto que dice justamente el enunciado, ¿no? A la cual yo voy a llamar X1 grande. ¿Está bien? Lo llamo X1 grande. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Entonces, X1 grande sería este punto que está acá. Y a ese punto yo le voy a trazar un vector tangente. Un vector tangente asociado a ese punto sobre la curva. Un vector tangente a la curva en ese punto. Lo cual lo voy a llamar T. T de vector tangente. Bueno, se supone que ese vector tangente sigue la dirección de una recta, que es la recta tangente en ese punto a la curva. Entonces, yo voy a delimitar, lo hago con línea de puntos para que se vea, esta línea de puntos que se ve acá, sigue la dirección de este vector tangente en ese punto. ¿Está bien? Vos deteneme si no se entiende algo. Bueno, la intención es entonces es hallar las componentes de ese vector tangente. ¿Por qué? Porque si yo hallo las componentes de ese vector tangente, ya encuentro la ecuación vectorial de la recta. ¿Y cómo se escribe la ecuación vectorial de una recta? ¿Viste eso de la ecuación vectorial de una recta alguna vez o te suena raro? Sí, me suena, pero no recuerdo bien la forma. No sabes bien, perfecto. Sumar vectores sí, eso sí lo sabes. Sí, Bien, con eso es suficiente. Imagínate vos, hagamos esto, para que entiendas qué significa una recta tangente. Este es el punto, ¿no? El punto X1, ¿está bien? O sea, el punto X1 está dado justamente por este vector que viene del origen de coordenadas. De acá del origen de coordenadas trazo X1, ¿se ve? sí, Bien. Bueno, imagínate vos que ahora yo alargo este vector T, que es el vector tangente a la curva. Lo alargo 2 veces, bueno, va a ser 2 veces más largo. ¿Está? Y si lo alargo 3 veces, sí. va a ser 3 veces más largo.
y si le multiplico por -1, en vez de ir para arriba, va a ir para abajo. ¿Me explico? Sí, Bien. Bueno, la idea es la siguiente. Si vos suponete al vector tangente t, lo multiplicás por un escalar, por un lambda. Lambda es un número real, ¿eh? Lambda es un número real. 2, 3, 1, un medio, lo que vos quieras. Si vos a t lo multiplicás por lambda, que es un número real, pongámosle que lambda es positivo. Pongámosle. Entonces me va a quedar esto. Me va a quedar esto. Lambda por t. ¿Me explico? O sea, se alargó un poco. A t lo sí, sí, multiplico sí. por lambda. Lambda es un número real. Ponele positivo. 2, 3, un medio, lo que vos quieras. Se alargó. ¿Está bien? Sí, Bueno, ¿qué punto obtuve? Este punto de acá. sí, Bien. Entonces, la idea es trazar un vector que vaya del origen de coordenadas a este punto. sí, Porque me va a dar las coordenadas, si yo quiero las coordenadas de este punto respecto de este sistema y, x, z que yo grafiqué. Por eso quiero un vector que vaya del origen de coordenadas a este punto. Entonces, ¿cómo hago para encontrar las coordenadas de este punto? Sabiendo que esto es x1 y que este vector tangente ahora lo multipliqué por lambda y me dio lambda por t. Sumando vectores, porque yo hago x1 más este lambda por t, ¿y qué me da? Este vector que va del origen hasta este extremo. ¿Me explico? sí. Se llama regla de la poligonal, no sé si vos lo viste, en vectores. Cuando sumás vectores, acordate que vos sumás este vector más este vector, poner este vector A y este vector B. Cuando sumás los dos vectores te da este vector que sería A más B. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Es eso lo que quiero hacer, ¿eh? Entonces, Sí, lo que quiero hacer es este argumento, que se ve en vectores. Sumar x1 más lambda veces t, ¿y qué me da? ¿Y qué me da? Bueno, me va a dar justamente un vector, este en línea de puntos que yo voy a estar, que estoy trazando, este vector en línea de puntos, que es la suma de los dos vectores. O sea que, en definitiva, las coordenadas de este punto que está acá van a ser las coordenadas obviamente dadas por la suma vectorial entre x1, o sea, vamos a llamarlo x a ese punto de acá, a este punto de acá lo vamos a llamar x, a ese punto de ahí lo vamos a llamar x. Ese punto x está dada por este vector que va del origen hasta este extremo y se escribe de la siguiente forma. Vamos a escribirlo acá abajo así tenemos lugar. X va a ser x, o sea, x, x, x. O sea, x va a ser todo este vector del origen hasta este último punto. Va a ser x1 más lambda veces t. O sea, estos t lo multipliqué por lambda, me dio esto. Lambda veces t. Bueno, esta es la ecuación vectorial de la recta. O la ecuación vectorial de cualquier recta, que en este caso va a ser la recta tangente. Vos necesitas hallar esta ecuación. Y lambda es un número real cualquiera. Lambda pertenece a reales, es un escalar. Un número que más te guste, pero genérico también, porque puede tomar cualquier valor. O sea, vos lo que necesitas es, esto ya lo tenés x1, porque es dato del problema. Ya te dicen que x1 y 1 z1. Lo que necesitas sacar es esto. Esto no lo tenemos, que es justamente el vector tangente a la curva en ese punto. ¿Me explico hasta ahí? sí, sí, Seguro, ¿no? sí, sí, Seguro que se entiende este contexto de cómo construir la ecuación de la recta. sí, sí, no me acordaba el nombre, no. Está bien.
No, la idea es que no importa el nombre, se llama ecuación de la recta, ecuación pirulo, no importa. La idea es entender que surge de una suma de vectores, ¿no? X1 más lambda veces t, y me queda esta línea de puntos que se subtiende desde el origen de coordenadas hasta el punto este en el cual yo quiero definir. Que lo llame sí, X, y que es este X de acá. Entonces X, todo este vector línea de puntos X no es otra cosa que X1 más lambda veces t. Y me queda X. Y eso es la ecuación vectorial de la recta, nada más. ¿No? El objetivo es sacar el vector tangente a la curva en ese punto genérico, y nada más. Si nosotros sacamos esto, ya puedo terminar el problema. Ese es el objetivo. sí, Ahora, la pregunta, ¿cómo sacamos el vector tangente a una curva? Es interesante la pregunta y va a ser importante en los futuros problemas. ¿Cómo saco el vector tangente a una curva que está parametrizada? Cuando digo parametrizada significa, vamos al enunciado. Acá me dice que la curva es una curva fx de la forma iz. ¿Qué significa fx igual a iz? No, parece algo medio extravagante, ¿no? No, significa que voy a tener una curva en el plano iz. ¿El plano iz cuál es? Este, el plano del pizarrón, porque este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Está? En este plano, en el plano del pizarrón, voy a tener una curva de la forma IZ, donde la componente Y depende del parámetro X y la componente Z depende del parámetro X. ¿Está? sí, O sea, las dos componentes Y y Z dependen de X. Y así se escribe la ecuación de una curva. Acuérdate cuando vos ves, si viste una curva por teoría, en la teórica, siempre viste que definís una curva con respecto a un parámetro t. Viste que ponen t. sí, Ponen x en función de t, y en función de t, z en función de t. ¿Está bien? sí, Bueno, acá la t, el parámetro es x. ¿Está? Hay que entender que el parámetro de la curva es x y que y está en función de x y z en función de x. Eso es importante. Entonces, voy a hacer acá una línea divisoria. Curva. ¿Cómo la defino? Lo dije recién, paramétricamente en función de x. Acá el problema lo pone así. ¿Qué significa esto? Implica que y va a ser una función de x y que z va a ser una función de x. Ok. ¿Está? sí, Bueno, en realidad, esta curva la puedo ver en el plano IZ, yo ya lo dije, porque lógicamente estoy trabajando con estas dos componentes. La X es un parámetro, pero en realidad la curva la puedo ver en 3 dimensiones. Porque, ¿qué significa que la puedo ver en 3 dimensiones? Significa esto, gráficamente. Yo voy a graficarlo, no es que voy a hacer un gráfico exacto, estoy haciendo un gráfico intuitivo, esto no es la realidad. Supongamos que nosotros tenemos esto. Esto para que vos entiendas qué es lo que voy a hacer. Si no entendés así, digamos, si no lo ves gráficamente, nunca jamás lo vas a entender. Yo dije que estas dos sábanas, estas dos superficies se interseccionan, formando una curva. Esa es la curva que yo necesito analizar. ¿Está? Bueno, esta curva que yo necesito analizar, que es la intersección de las dos superficies, si esa curva, escuchá bien lo que voy a decir, si esa curva yo la proyecto en el plano ZI, ¿está? Si la sí, proyecto, hago la sombra de esa curva en el plano ZI, voy a obtener esto. ¿Está claro? sí, Lo que quiero que entiendas es eso. Pero, reitero, la curva original es esta, y esta curva, que es la intersección de las dos superficies, está en R cubo. No es que esté en el plano IZ. A vos te dan este dato, te dan la proyección en realidad de la curva. Y yo acá le voy a poner P, curva proyectada.
O sea, lo que quiero decir con curva P no es otra cosa que la proyección de la curva C sobre el plano IZ. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Guarda que esto no es C, es CP. Y CP, lo quiero definir bien, teóricamente, es la proyección ortogonal, no importa, ahora no vamos a hablar de proyección. La proyección ortogonal de la curva C. Lo rescato porque si no uno va a confundir las cosas. Ellos te dan, obviamente te ponen CP, pero cuando uno analiza, sabe que esto está en el plano IZ, se supone que uno tiene que entender que es la proyección de la curva, que es la curva de intersección entre las dos superficies. Si yo proyecto esta curva en el plano IZ, obviamente me queda esta funcional, fx igual IZ. Lo aclaro por la duda. Pero la curva, vuelvo al problema, es una curva C que está en el espacio X, Y, Z. Entonces, esa curva C, que bueno, yo la dibujé así, pero ahora la vuelvo a dibujar, es esta curvita, creo que no se ve. Ahí sí se ve. Y ahora sí. Sí, porque muchas veces lo hago así de perfil, no se nota. Bueno, es esta curva, que en realidad, ¿qué es esta curva de acá? Esta curva de acá, digamos. Sí. Bueno, yo agarro un punto genérico x1. Bueno, yo quiero trazar un vector tangente, ¿qué es lo que necesito? El vector tangente, lo demás ya fue. Necesito ese vector tangente. Bueno, el vector tangente de una curva siempre se define así. Sabiendo que el parámetro es x siempre se define así. Primero lo que hay que hacer geométricamente es tomar este vector posición. Este vector posición no es otra cosa que x1. Que indica la posición del punto x1. O sea, x1 no es otra cosa, genéricamente, que, bueno, que el punto x1 y 1z1. Pero ahora lo voy a poner genérico, voy a ponerlo así. Un punto x1 es x1 y 1z1, está bien. Pero ahora lo voy a hacer genérico, voy a agarrar un punto x cualquiera. Un punto x cualquiera de la curva. Y lo voy a poner así. X, y z. Este pertenece a la curva C. Bueno, yo ya sé que X es el parámetro, Y depende de X y Z depende de X. Bueno, listo, muy bien. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. X, Y depende de X y Z depende de X. ¿Está? Esto pertenece a la curva. Lo voy a poner así. Esto es lo primero que hay que hacer para hallar el vector tangente a la curva en ese punto. Ponerlo en forma genérica, X y Z, y poner acá la funcional Y versus X y Z versus X. Lo que se hace con esto, con este vector genérico, vamos a llamarlo, sí, vamos a llamarlo X ahí. Yo le taché el 1 acá, para que. Así que esto lo vamos a sacar. Ya trabajo con X. Agarro un punto X cualquiera de la curva, lo nombro así, X, Y, X, Z, X. Bueno, es un punto genérico de la curva. Para encontrar el vector tangente, a la curva, lo que hay que hacer es derivar esto respecto de X. ¿Me explico? Sí. ¿Sabías que se deriva? ¿Sabías por qué se Sí, sí. deriva? Yo pregunto. Sí. Se deriva por lo siguiente. No lo voy a hacer específicamente acá, pero me gusta aclarar todo, ¿viste? Yo tengo X acá. Si yo lo corro un cachito a X, imagínate que lo corro un cachito. Acá lo corro. Por ahí en el dibujo se puede ver mejor si lo hago así. Suponete que yo hago esto.
Así se ve mejor, digo, por eso. A ver si puedo hacerlo mejor. O sea que suponete que X es este punto, y el otro punto, a ver, así se ve, dirección tangente. Ahora, supongamos que la curva es así, ¿no? Esto es el punto X, ponele X, y este puntito que estaba más arriba, no se ve ahí, no sale el dibujo. A ver, primero voy a hacer esto. Ahí, a ver si lo puedo hacer bien porque... Ahí está. A ver. Una vez se cuesta dibujar, pero es importante dibujar. Supongamos que esto es X, ¿no? Por un momento. Y después yo me curro un cachito hacia la derecha. Ponele, sobre la curva. Este punto lo voy a llamar X más delta X. ¿Quién es delta X? Delta X es justamente este vector, que va entre X y X más delta X. Yo tengo el vector X, ¿está? Tengo el X más delta X. ¿Se entiende que si yo hago X más delta X, me queda este vector? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. la cuestión es la siguiente. Imagínate que delta X tiende a 0. ¿Qué pasaría con esto? Con este delta X. O sea, que delta X tiende a 0 significa que este punto converge a este. Sí, Ese delta X, en realidad, no se distingue con la curva, se confunde con la curva. Y al confundirse, porque como están tan cerca, es como que da la impresión, lo cual va a pasar, que este delta X es tangente a la curva. claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea que, Claro, porque lo acerco hasta como yo quiero. claro, De la distancia que yo quiero, entonces muy la bien, aproximo. Sí, exacto, por límite, lo aproximás lo más que vos quieras. Y cuando el delta X tiende a 0, ese delta X se llama diferencial. ¿Me explico? sí, sí. Bien, eso es importante, ¿eh? O sea que si delta X tiende a 0, esto implica, claro, que delta X es diferencial X. Esto es importantísimo. El diferencial no es un número real, es un diferencial que viene de un incremento que, como vos dijiste, se puede hacer tan chico como quieras. Y tan chico significa que tiende a cero. Y se llama diferencial X. En Sí, términos de cálculo infinitesimal se llama diferencial X. Bueno, si yo saco el diferencial, escúchame bien, saco el diferencial X, ese diferencial es tangente ¿a quién? A la curva. sí, Y eso es buenísimo, porque eso me va a dar la información del vector tangente a la curva. ¿Me explico? claro. Sí, sí, Buenísimo. Entonces, esto es súper elegante, importantísimo. Este de X implica, este de X no es otra cosa que tangente a la curva. Lo pongo así como paralelo, que significa tangente. Tangente a la curva. Y si no, pongo esto, porque por ahí confunde, tangente a la curva. Tangente a la curva. En el punto
X. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. Esto es importante, porque ahora hago la cuenta y sale, es una pelotudez. Después viene una cuestión abstracta de álgebra lineal, una pavada y termino el problema. Pero la cuestión es entender estas cosas. Si no estamos perdidos. Entonces, acordate que cuando el delta X tiende a 0 se convierte en un diferencial. Y geométricamente ese diferencial X es tangente a la curva, lo cual me está dando seguro información del vector tangente a la curva en ese punto. Y eso es lo bueno que tiene el diferencial. Geométricamente, claro. ¿Mm? Sí, sí. Sí, Bien. hasta acá se entiende. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Va bien? Sí, sí. Buenísimo. Voy a pasar al otro pizarrón para no borrarte. No me gusta borrar el pizarrón. Me gustaría llenar de pizarrón en la casa. Que borrar un pizarrón... Ah, queda filmado, pero no importa. Borrar un pizarrón es borrar la información anterior de lo que uno estaba haciendo. Ahora voy a borrar el pizarrón ese. ¿Cómo se ve ese pizarrón? Bien, bien. ¿Bien? Ok, dale. Vamos. Voy a borrar esto de termoquímica. Estaba bueno esto de allí. Interesante. Pero bueno, no viene el caso. Hasta ahora es todo intuitivo, todo geométrico, y que lo que vale la pena es eso, porque después el cálculo algebraico es una pelotudez muy grande. El que sabe álgebra y con lo que vos sabés de álgebra ya lo puedes sacar. Mi intención es explicarlo, pero también explicar los conceptos. Porque si no, viste, como que si no te explico el concepto, creo que voy a ser mezquino y te hago el problema y te dejo con el pan en la boca. No sirve. Bien. Vamos a seguir entonces. Yo dije que el diferencial es el vector que da la información del vector tangente a la curva. Vamos a hacer el diferencial X entonces, ¿está? Y el diferencial X, en términos de cálculo infinitesimal, tiene que ver con las derivadas. ¿Está? O sea, ahí se ve, creo. Bien. Miro ahí, yo miro para saber dónde voy a escribir. Yo sé que X, recién te dije, es el vector parametrizado X, Y versus X, Z versus X. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora yo, este punto pertenece, es un punto genérico de la curva, pero que está parametrizado. Siempre tenés que parametrizar el punto. Para después hacer el diferencial X. Entonces, el diferencial X, que es el diferencial de este vector que lo vimos recién en el gráfico, que es el delta X cuando tiende a 0, no es otra cosa que diferencial X de la primera componente, diferencial Y versus X de la segunda componente, diferencial ZX de la tercera componente. ¿Tá? Esto me va a dar la información del vector tangente a la curva. Esto va a ser vector tangente a la curva en el punto X. En el punto X. Que está dado ahí. Ok, buenísimo. A la curva C, ¿no? El punto. Fíjate, diferencial IX y diferencial ZX. Ahora ya está. Ahora yo, ¿qué hago? Tengo que utilizar otra cosa. Ya se me acabaron los argumentos, por lo menos intuitivos, geométricos. Ahora hay que recurrir a los datos del problema. Los datos del problema me decían que yo tenía dos superficies definidas implícitamente, fx y z igual a 0 y g de x y z igual a 0. Entonces, va a tener que ver con el tema de las superficies que tenemos ahí, lógico.
Bueno, ¿cómo hallo esto? La pregunta es, ¿y cómo hallo esto? Bueno, explico, ¿no? El diferencial este y x se puede poner como la derivada total de y respecto de x diferencial x. ¿Se entiende? Sí, Esto es cálculo infinitesimal ya, ¿eh? El diferencial de una función es su derivada por el diferencial de a la variable temporal. sí, ¿Bien? Y ¿Sí? también sí, sí, Bien. sí, Y acá lo mismo. O sea, va a ser la derivada de z respecto de x por 3. O sea, sería esto. Fíjate cómo van apareciendo las derivadas. Fíjate que lo que hay que sacar no es el diferencial x, es el diferencial, no hay por qué. El tema es sacar esto y sacar esto, o sea, sacar las derivadas totales de y respecto de x, de z respecto de x. Y digo totales por algo, por un motivo. Ahora vamos a hablar de eso, de total parcial, porque en análisis 2 siempre se distingue lo que es una derivada total de una derivada parcial. Concepto importante y muy importante, porque yo en mis viejas épocas, cuando puse análisis 2, me confundía eso, de la derivada total y de derivada parcial. No es lo mismo. Ahora vamos a hablar de eso. Ojo, en análisis 1 se habla de derivada, pero en análisis 2 hay una diferencia entre lo que es una derivada parcial y una derivada total. Ahora vamos a ver la diferencia. Pero no obstante, tengo que sacar estas derivadas y respecto de x y de z respecto de x y no tengo información, más que la información que da el problema. Bueno, yo sé que la única información que tengo es que las dos superficies f, x, f y g se cortan formando una curva. La información que tengo es que están dadas implícitamente, o sea, por esas dos funcionales, las superficies. La información que tengo, o dato que tengo, es las dos superficies definidas implícitamente. Esto igual a 0 y esto igual a 0. Es lo único que tengo. Bueno. Ahora, cuando yo digo geométricamente que las dos superficies se encuentran y forman una curva, esa curva es un conjunto de puntos comunes o que comparten ambas superficies, ¿tá? Por eso, estas dos ecuaciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Esto es un sistema de ecuaciones que, si se cumple al mismo tiempo, forma lo que se llama la curva C, que es la curva que yo quiero. ¿Está bien? Es un dato. Y acá vamos a poner que esto forma, este sistemita de ecuaciones implícito, forma la curva C. O sea, si yo junto las dos cosas, yo sé que las componentes x y z, o sea, todo punto x y z que cumple al mismo tiempo estas dos ecuaciones, son los puntos de la curva. ¿Me explico? sí, Por eso se tienen que cumplir al mismo tiempo estas dos, porque al cumplirse al mismo tiempo estas dos, todos los puntos x y z que hacen cumplir al mismo tiempo esas dos ecuaciones son todos los puntos de la curva C, que es la curva que comparten las dos superficies al mismo tiempo. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo yo saco y evalúo esta derivada total de y respecto de x y la derivada total de z respecto de x? Utilizando el concepto de diferenciabilidad. Muy importante. Pero a su vez, yo estoy pensando no solamente en superficies diferenciables, sino estoy pensando en superficies suaves, regulares. ¿Qué significa una superficie suave o regular? Una superficie que es diferenciable en sus puntos, en los puntos de todos los puntos de la superficie, o localmente en esos puntos de esa parte de esa superficie, pero a su vez
sobre cualquier punto de esa superficie yo puedo definir un vector normal a la superficie. Un vector normal distinto de 0, 0, 0. ¿Está? O sea, puedo decir que un punto sobre una superficie es regular si en ese punto la superficie, la funcional que define la superficie, es diferenciable en ese punto, o sea, es de clase 1 en ese punto, y a su vez la normal, que es perpendicular a la superficie en ese punto, es distinta del vector nulo, es distinto de 0, 0, 0. Esas son las hipótesis que hay que imponer, si no, no puedo llegar a la tesis del problema. ¿Me explico? Sí. Entonces, considero que estas dos superficies suaves, regulares. Suaves o regulares es sinónimo. Suaves, sí. Suaves o regulares. Suaves o regulares, que significa en sus puntos es de clase 1 y a su vez la normal en ese punto, o en esos puntos de la superficie, es distinto de 0, 0, 0. Y la normal a la superficie en esos puntos es distinto de 0, 0, 0. Esto es lo que significa punto, digamos, superficie regular. ¿Mm? ¿Alguna objeción, alguna pregunta, alguna inquietud? No. Sí, sí. No me quiero ir más por las ramas con la teoría, sino la teoría necesaria. Lo quiero ver más geométricamente como lo estoy haciendo ahora. Lo estuve haciendo ahora. Bueno, esto es importante. Pregunta, no hace falta saberlo. ¿Vos sabías que el gradiente de una funcional así, f o g, el gradiente es el vector normal a la superficie? Normal no. Está bien, no importa. No importa. No lo voy a necesitar eso. Lo que quería comentártelo, porque la definición que puse acá, que yo dije que la normal es, yo agarro un punto de la superficie y trazo una normal a la superficie en ese punto, esa normal tiene que ser distinta a 0, 0, 0 para que sea regular. En todo caso, la normal funcionalmente se define como el gradiente de la funcional. ¿Sabes lo que es el gradiente? Sí. Sí. El gradiente de f, que son la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y, esa tiene que ser distinta de 0, 0, 0. Puedo demostrar eso que estoy diciendo, pero ahora lo vamos a ver. No me quiero ir mucho por las ramas, quiero terminar el problema. Y quiero ponerle, obviamente, el punto sobre las síes al problema, que son estas cuestiones teóricas que no me quiero ir bandear, porque si no, no termino el problema. ¿Está bien? Sí. Porque vos no entendés, digamos, vos no sabés lo que es, por qué el gradiente es el vector normal a la superficie. Sería bueno e interesante saberlo. Pero no me quiero ir ahora por las ramas, quiero terminar el problema. ¿Está? Voy a volver sobre este punto, sobre la regularidad, pero después de terminar el problema para no hacerlo cargoso.
Muchas veces la teoría uno la puede ir dando y otras veces la puede ir dando con los pelos, a cuenta gota para entender las cosas, si no se hace un engrudo en la cabeza. Quiero ser ordenado, cauteloso, darlo lo justo y necesario para terminar el problema y después las inquietudes vienen después que finalizo. Bueno, vamos ya a proseguir. Considera superficies regulares, bla, bla, bla. Bueno, si las considero regulares son diferenciables. Si son diferenciales empiezo a diferenciar. Si empiezo a diferenciar una funcional, vos lo viste cómo se diferencia una funcional seguramente. Si yo diferencio f, ¿cómo hago? Bueno, f, x y z igual a 0. Yo diferencio f. Diferencial de f. Ahora que lo pongo con más grosor. ¿Cómo se hacía el diferencial de f? ¿Te acordás? No importa, bueno, yo lo hago. Acuérdate que está en función de x y z. ¿Cómo hacía el diferencial de f? Diferencial de f respecto de x. Bueno, derivada de f respecto de x. Bien, así, ¿no? La derivada parcial Claro, de f respecto de claro. x. Se ve ahí, ¿no? Disculpa, ¿se ve? Sí, sí, sí. Por diferencial de x más. Claro, la de y más la de z. Buenísimo, buenísimo. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto venía que la funcional es 0 para todo x y z. ¿Está bien? Por eso vale 0. ¿Está bien? Porque si yo parto Sí, de que f es 0, al ser el diferencial del otro miembro, el diferencial de 0, 0. ¿Está bien? Por eso da 0. sí, ¿Me explico? ¿Vamos bien? sí, sí. Después aclaro lo de la normalidad y todo eso. Acá lo podría aclararse. Lo de la normalidad, de por qué el vector normal es perpendicular a la superficie. No me quiero meter ahí porque quiero terminar el problema, pero voy a volver sobre esa cosa, sobre esa propiedad. No te preocupes. Esto sí lo sabés, esto ya sabés que vale 0, y lo mismo podemos hacer con el diferencial g. ¿Está? Bueno, vamos a hacerlo con el diferencial g, ¿te parece? O sea, g vale 0. Entonces hago el diferencial de g. Lo mismo. La derivada parcial de g respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de g respecto de y, diferencial y, más la derivada parcial de g respecto de z, diferencial z. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? Todo porque partí de acá y porque partí de acá. Acá tenemos los dos desarrollos de los dos diferenciales de las dos superficies expresadas implícitamente. Bueno, concéntrate en la curva. Ahora estás posicionado en la curva. Si estás posicionado en la curva, entonces me paro en un punto de la curva, nos paramos en un punto de la curva y de ahí, en ese punto de esa curva, trazamos un vector tangente. Y el vector tangente está asociado, porque lo que estábamos diciendo acá arriba, al diferencial x. Y el diferencial x tiene el contenido de estas dos derivadas totales. ¿Está bien? Entonces, sí. vos fijate una cosa y con detalle, estas dos derivadas totales de y respecto de x y de z respecto de x. Y acá tenemos los dos diferenciales desarrollados. Fíjate que esto de acá, esto es el diferencial y esto es el diferencial z. Y acá también aparece diferencial y diferencial z. Como estoy sobre la curva, que comparten ambas superficies, este diferencial y no es otra cosa que esto, que está acá arriba. Yo dije que este diferencial y es diferencial y, es la derivada de y respecto de x diferencial x, y dije que este diferencial z es la derivada de z respecto de x diferencial x. Entonces yo lo que puedo hacer es reemplazar este diferencial y por lo que escribí de arriba, puedo reemplazarlo por la derivada de y respecto de x
por diferencial x. Este diferencial z, como dije de arriba, se puede reemplazar por la derivada de z respecto de x por diferencial x. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, sí. Claro, para que queden todos con diferencial X y pase para el otro lado. Exacto. Bien. Lo mismo voy a hacer acá y acá. Porque acordate que estoy sobre la curva. Y la curva yo la definí así, con este diferencial X que me va a dar la información del vector tangente a la curva. ¿Está? Entonces acá también hago lo mismo. Entonces acá también pongo lo mismo. Entonces acá pongo la derivada de y respecto de x, diferencial x, y acá también. ¿Qué ve ahí? Derivada de z respecto de x, diferencial x. Como vos lo dijiste, para que aparezca el dato de las derivadas totales, ¿no? Muy bien. Bueno, nos quedó una linda expresión, ¿eh? Nos queda una linda expresión. Uno reescribe estas cosas y queda una linda expresión. Una hermosa expresión. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a escribir de nuevo, pero ya resumido, claro. Entonces, la primera línea esta del diferencial este ya lo voy a poder poner así. Lo voy a poder poner así, claro. Voy a poner acá de este lado así. Derivada de f respecto de x. Ahí se ve bien ahí, sí. Diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y. Y acá me quedó esta expresión, derivada de y respecto de x, diferencial de x, más la derivada de f respecto de z. Bueno, acá es la derivada de z respecto de x, diferencial x. Igual a 0. Esta es la primera línea, ¿no? La de diferencial f. Y ahora hago lo mismo con diferencial f. Esto de acá, la segunda línea. Escribo todo igual, escribo todo igual, y acá diferencial y no es otra cosa que derivada de y respecto de x diferencial x. Entonces, y acá lo mismo. Muy bueno. Igual 0. Y este es el sistemita que quedó ahí abajo. ¿Está bien? Vos fijate una cosa. ¿Qué podemos hacer de estas dos líneas? Sacar diferencial x factor común. ¿Está bien? Ya. Lo que tiene en común es este diferencial que molesta. Y acá abajo también. Vamos a sacarlo factor común. Y al sacarlo factor común, me voy a encontrar con un sistema de ecuaciones de derivadas parciales y derivadas totales. ¿Por qué? La idea es la siguiente. Si yo saco factor común diferencial x en ambos, mira, lo estoy borrando de ahora, ¿está bien? Sí, Estoy sacando factor común. Vos presta atención y cualquier cosa pregunta. Pongo un paréntesis grande, pongo diferencial x igual a 0, ¿está bien? ¿Sí? sí, Y acá también. Saco factor común, diferencial x, y lo saco afuera. Porque en realidad va a ser muy cómodo sacarlo afuera. Porque no va a perjudicar en el razonamiento. Pero a su vez, por lo siguiente. Se supone que si yo multiplico algo por un diferencial, el diferencial no es un número real. O sea, para que esto de cero, todo lo que está acá dentro del paréntesis tiene que dar 0. ¿Está? ¿Me explico? sí. ¿Sí?
Y acá también, todo lo que está dentro de este paréntesis tiene que dar 0. O sea que este diferencial, sacalo. Sacalo. O sea, todo lo que está acá dentro del diferencial tiene que dar 0 y esto también tiene que dar 0. O sea que me quedó este sistema de ecuaciones. Como vos lo ves acá. Este sistemita de ecuaciones. ¿Está? Entonces, ahora vale la pena hallar las dos cosas que necesitaba del problema. ¿Qué necesitaba del problema? Acá está estas dos derivadas, la derivada total de y respecto de x y de z respecto de x. Necesitaba eso. Y esa información, ¿dónde está? En este sistemita final. Acá y acá. Acá también aparece. ¿Se entiende? O sea, esas son las dos incógnitas. De esas dos derivadas son las dos incógnitas. Y tengo, como vos lo estás viendo, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Me explico? Sí, Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que dos incógnitas son las dos derivadas totales, es un sistema algebraicamente lineal de ecuaciones. Porque se sobreentiende que estas derivadas parciales que están acá de f y de g, en el punto x1 y 1z1, donde estoy definiendo la recta tangente, son números reales. Son números reales. Son números reales. Da un valor determinado. Lo que yo tengo como incógnita son estas derivadas totales, la derivada de y respecto a x y la derivada de z respecto a x, y yo tengo que despejar estas derivadas para sacar su valor. Como un sistema de ecuaciones lineales. O sea, un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Me explico? sí. Bien. Bueno, pues lo voy a hacer, y ahí ya termino el problema. Lo que voy a hacer, volver al pizarrón, pero sin borrar el enunciado, y proseguir ahí. ¿Hasta ahora se ve bien esto? ¿Alguna duda de este pizarrón? No, nada. Bien, vamos Se por partes. entendió, sí. Cosa que se entienda correctamente. Como ves, la idea de graficar para entender todo, o sea, entender todo geométricamente, esa parte intuitiva de la geometría ayuda a saber cómo empezar el problema. Voy a trasladar este sistema último que hice ahí a esta parte del pizarrón, tal cual como vos lo viste. Voy a borrar simplemente el dibujo. Esto, hablando antes de borrar, ¿se entendió toda esta geometría de acá? Sí, se entendió. Bien, bien. No lo veía así, ahora sí, como que lo entendí Claro, geométricamente. O sea, para mí eran números antes. Va, números no claro, letras, ahí pero está. ahora Claro. entendí lo que es. Sí. Bueno, te doy, de alguna manera, esto es anecdótico, ¿no? Yo cuando también empecé a cursar, como vos, Análisis 2, me encontré también en ese aprieto de que veía todo muy abstracto, hasta que después me hicieron ver, no sé si fui yo, que divulgando libros o docente, no me acuerdo, que me enseñaron a entender geométricamente en forma intuitiva así. Vos decís, vos tenés que verlo así. Pensá, si tenés empezaban a hacer dibujitos, y cuando me empezaron a hacer dibujitos me abrieron la cabeza. Porque antes yo lo veía todo muy abstracto. Yo veía ese sistema de ecuaciones que voy a copiar ahora en un libro. Digo, ¿dónde mierda sale eso? ¿Cómo mierda sale eso? Y no sabía que salía de un diferencial y de un concepto previamente geométrico, que es todo esto. Y me abrieron la cabeza, me abrieron. Y de lo que yo cuando explico análisis 2, trato de abrir la cabeza así geométricamente, porque si no, no se entiende cómo empezar un problema. Ese es el drama. Entonces voy a borrar acá, ya no debería borrarlo, porque la geometría pesa mucho. Pero si ya entendimos la parte geométrica, como para hacer lugar y poder proseguir con el sistema algebraico de ecuaciones y poder resolver. Y ahí termino el problema. Es muy interesante este problema. Es motivador porque tiene muchas cosas. Pero sí, a mí, yo te digo, resulta anecdótico lo que te cuento, pero me abrieron el cerebro porque no entendía un carajo de dónde salía toda esta parafernalia de los sistemas de ecuaciones
en derivadas parciales y totales. ¿Dónde mierda sale? No, sale de esto, de este concepto geométricamente vulgar que uno entiende con los dedos. Entonces voy a trasladar ese sistema algebraico, que es un sistema algebraico de dos ecuaciones con dos incógnitas, tal cual como lo viste ahí, lo voy a copiar, tal cual. Espero que tener lugar, claro. Ahí se ve, ¿no? Tengo que darle un poco. Voy a copiar tal cual. Esté ordenado y prolijo en esto. Después vamos a hablar también de esa diferencia entre la derivada parcial y total. No me quiero meter ahora con ese delirio porque igual lo puedo mencionar ahora así al pasar para entender la diferencia, ¿no? Porque esa diferencia entre derivada parcial y total a mí me ha dado muchos dolores de cabeza hasta que lo entendí. Y por eso hacía mal los ejercicios, porque confundía la derivada total con la parcial. Pasaba eso. Y bueno, suele suceder. No, la derivada parcial, te lo explico a grosso modo, después vemos ejercicio, vamos con más detalle. Es la derivada explícita. Vos tenés una función, la función es una función explícita de x, entonces lo que hace la derivada parcial, mira dónde está la x. Ahora, si aparece una y, si aparece una z, no le importa si la y depende de x, si la z depende de x. La derivada parcial de la f grandota respecto de x, mira dónde está la x explícitamente, la x. X al cuadrado, logaritmo de x, cualquier cosa con x. Pero no mira, ni tampoco le interesa si la y depende de x y si la z depende de x. ¿Me explico? Sí. Como está pasando acá, que la y depende de x y la z depende de x. No le importa la derivada parcial si las otras variables dependen de x. Solamente mira, dentro de la funcional, dónde están las cosas con x, explícitamente, directamente con x. Y no le importa si las otras variables y, z, w o lo que sea dependen de x. Y la derivada total respecto, por eso se dice total, la derivada total, que se escribe con una D de dedo, la derivada total, que se escribe con una D de dedo, cuando vos haces la derivada total de la f grandota depende de x y z, la derivada total mira no solamente dónde está explícitamente, digamos, todo lo que dependa explícitamente de la x, sino también mira a la variable y, z, w o las que sean, que también pueden depender de x. Mira todo. Mira las dependencias, bien, mira donde está explícitamente las cosas con x, y mira también aquellas variables y, z, w o las que sean que también puedan depender de x. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tengo una sola variable, las dos son iguales. Claro, muy bien. Si yo tengo una función de análisis 1, y igual a f de x, ¿no? Bueno, o f de x, y quiero hacer la derivada, por eso en análisis 1 no se habla de derivada total y parcial. Y yo quiero hacer la derivada parcial o la derivada total de f respecto a x la misma. Claro, puede ser una función de una sola variable. Sí, claro. Pero bueno, lógicamente, si uno ve la expresión esta anterior, ¿no? Viste que yo hice el diferencial, ¿no? Si yo a este diferencial lo divido por dx así, es una forma grotesca de decir que lo divido por x. Esto es la expresión de la derivada total. La derivada total mira todas las dependencias. Mira, la derivada parcial de respecto de x, esto vale 1, ¿no? Claro, la derivada de x respecto de x vale 1. Mira, la derivada total de f grandota respecto de x, mira, la derivada parcial de f respecto de x, o sea, donde está explícitamente la x en la funcional f, más, la derivada, y esto es regla de la cadena, la derivada de f grandota respecto de y,
por la derivada total de y respecto de x. Ahí sí, a la derivada total le importa que cómo depende y de x. Por eso hace este paso también. Más la Claro. derivada parcial de f respecto de z por la derivada de z respecto de x. Otra vez acá la regla de la cadena, importándole a la derivada total cómo z depende de x también. ¿Me explico? Sí. Entonces, directamente en el principio también, sabiendo que f depende de x, podría haber planteado por regla de la cadena lo mismo. Sí, muy bien. Pero acordate que es una Sí, derivada total, claro. sí, sí, sí. Ahí me cerró por lo numérico y por lo geométrico. Claro, bien, El mismo concepto. exactamente. Acordate que acá hay dos mundos, el algebraico y el geométrico. Ahora estoy en el algebraico porque tengo que hacer ese sistema de ecuaciones. Pero los dos van de la mano, ¿eh? El álgebra y la geometría son novios, el álgebra y la geometría. Son una pareja inseparable, muchas veces se separan. Pero en el análisis 2, el análisis 2 es, podríamos decir, la confluencia de dos ríos, el álgebra y el análisis 1. Confluyen y forman el análisis 2. Y bueno, sí, es interesantísimo verlo geométricamente y después trasladarlo eso a la parte algebraica y viceversa. Está buenísimo, y eso es entender esto. Es geometría diferencial. Se llama geometría diferencial, no se llama análisis 2. Es un nombre que le pusieron, no sé quién carajo lo inventó, pero en realidad se llama geometría diferencial. Porque tiene que ver con cálculo diferencial combinado con geometría, que es lo que estamos haciendo. Pero se entiende, ¿no? Esto es lo de la derivada total. Sí, Una suma, digamos, de contribuciones, donde se mira la derivada parcial respecto de x y después, por regla de la cadena, como y depende de x y como z depende de x también. Mira todas las dependencias respecto de x. En cambio, la parcial mira dónde está solamente la x. Esta parece que no, parece una estupidez, pero esto ahorra mucho dolores de cabeza. Yo ahora vuelvo al pizarrón, que quería hacer mi sistemita de ecuaciones. Ahí se ve. Siempre miro así para ver si se ve bien. Este es mi sistema de ecuaciones. ¿Qué incógnitas tengo? Ya había dicho que las incógnitas son estas, ¿no? Acá también aparecen las mismas incógnitas. Son dos incógnitas con dos ecuaciones. Un sistema de dos sí. ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ordenarlo, porque cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones algebraicamente tiene que estar ordenado. Si no, no se puede hacer. ¿Qué voy a hacer para ordenarlo? Voy a pasar este término que está sumando y restando al segundo miembro. Y este término que está sumando lo voy a pasar restando también al segundo miembro. Voy a hacer eso en ambas ecuaciones. Bueno, me va a quedar así. A ver si lo puedo hacer acá así. Lo hago de este costado así se ve mejor. Ah, pues, un día hace bastante calor acá. Hacía frío este calor. Podría abrir acá un poco. Un poco de aire. Yo por el tema del ruido, nada más. Cierto. Si me decís que hay ruido, cierro, ¿eh? No, sí, está bien. Ah, ¿está bien? Sí, 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 no se escucha. No, yo escucho más ese coche, el coche que pasa. Estoy acá arriba. Ahí está. ¿Lo ves el sistemita? Lo único que pasé al otro miembro. Sí. Los primeros términos del segundo miembro. Bueno, ahí está el sistemita. ¿Cuáles son las incógnitas? Vuelvo a repetir. No, obviamente son estas. Que están en las dos ecuaciones, claro. Lo que hago es, vos sabés que un sistema algebraico de ecuaciones se puede armar como un producto de matrices. ¿Sabías, no? O sea, se puede Sí, ordenar como un producto de matrices. ¿Me explico? sí, Aunque, si querés, no lo hago así.
Lo dejo así expresado. ¿Por qué? Yo viste antes de empezar la clase que te nombré, dentro de lo que es los sistemas de ecuaciones lineales, te nombré y te había dicho de que si tengo un sistema compatible determinado, puedo hacerlo por la famosa regla de Kramer. Sí. Bien. Es una regla que me posibilita para ojo, que vale para un sistema compatible determinado. Un sistema compatible determinado de n ecuaciones con n incógnitas. O sea, la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas. Y tiene que ser un sistema compatible determinado. Si no, la regla de Kramer no sirve para un carajo. La regla de Kramer es muy específica, ¿no? Sirve para pequeños casos, que son sistemas compatibles determinados, con solución única, donde tenemos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Si no se cumple ese requisito, yo no puedo aplicar Kramer. Eso es importante saberlo. La regla de Kramer, no sé si alguna vez vos la viste. ¿Vos viste alguna vez la Sí, regla? Sí, ¿no? sí, en álgebra. Sí. Álgebra, qué sé yo. Yo necesito sacar esta incógnita. La derivada de I, lo voy a hacer acá este costado. Así tengo lugar. Yo tengo que sacar la derivada de I respecto de X. Es la primera incógnita que quiero hallar. La derivada de I respecto de X. ¿Está? Entonces lo que hago es lo siguiente, presta atención. Cuando uno aplica la regla de Kramer, lo primero que hace es esto. Esto es regla de Kramer. Vamos a poner la regla de Kramer. Regla de Kramer. Solo vale, y esto lo pongo, ¿no? Entre paréntesis, solo vale para sistemas, ahí se paran ustedes, para sistemas compatibles determinados. Sistemas compatibles determinados, solución única. Solo vale para eso. Bueno, en la regla de Kramer, lo primero que se hace es esto. Presta atención, vos cualquier cosa me detenés. Se pone la incógnita primero, a la izquierda. Se pone el igual. Se pone una línea de fracción, más o menos pronunciada, porque abajo del denominador, ¿qué va a ir? Va a ir un determinante. Un determinante. Lo voy a poner así, un determinante. ¿Qué determinante va a ir? Miremos el sistema de ecuaciones. Las incógnitas son las derivadas. El determinante que va ahí abajo en el denominador es el determinante de la matriz asociada al sistema. ¿Cuál es la matriz asociada al sistema? Y la matriz asociada al sistema son estos coeficientes, la derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z, la derivada parcial de g respecto de y, la derivada parcial de g respecto de z. ¿Me explico? Sí. Bien. Abajo va el determinante de eso que se llama matriz asociada, formada por esas derivadas parciales. Voy a ponerlo. El método de Kramer es así. Ahora, ¿cómo se demuestra? No importa, después lo vemos. Se puede demostrar esto. Hay que aceptarlo. Este es el determinante de la matriz asociada. Siempre abajo en el denominador, siempre, siempre, siempre en la regla de Kramer va el determinante de la matriz asociada. Siempre. Eso es lo más fácil que hay. Y acá arriba va a ir otro determinante. Otro determinante. Y ahora presta atención. Yo creo que necesito calcular, yo lo dije, la derivada de y respecto de x. O sea, esta incógnita. ¿Está bien? Lo que Sí. voy a hacer en la regla de Kramer es algo muy piola. Vamos a tachar la columna que tenga que ver con la derivada total de y respecto de x. La tacho. ¿Está?
Sí. Ya, tacho obviamente todo esto. ¿Está? La columna que tenga que ver con la derivada de y respecto de x. La tachamos. ¿Está bien? Y en lugar de esto, vamos a poner esto de acá. ¿Me explico? Sí. Y lo voy a poner ¿dónde? En la primer columna de este determinante. O sea, tacho esta columna y esta columna la reemplazo por esta otra. La de los coeficientes del otro lado de la igualdad. Y toda esta columna la voy a poner acá, en la primera columna de este determinante. ¿Me explico? Sí. Bien. Voy a hacerlo con cautela. Listo. Menos la derivada de f respecto de x, menos la derivada de f respecto de x y menos la derivada de g respecto de x. Y acá, en la segunda columna, bueno, en la segunda columna pongo esto no lo tacho. Pongo tal cual aparece acá, lo pongo en la segunda columna. O sea, voy a poner la derivada de f respecto de z y la derivada de g respecto de z en la segunda columna. ¿Está bien? Lo pongo ahí. Eso es por la regla de Sí. Kramer. Es así la regla de Kramer. Créeme por un momento que es así. La tengo que demostrar, es otro tema. Bueno, ¿qué me quedó? Me quedó este cociente de determinantes. Muy bonito, hermoso y divino. Que lo obtuve por la regla de Kramer. Ahora, tengo que hacer lo mismo, pero para hallar, ¿qué cosa? La derivada de z respecto de x. Va a ser parecido, va a ser igual. A diferencia que en vez de tachar la primera columna, ¿qué voy a tachar? La segunda. La segunda. Ahí voy a hacer lo mismo igual. Sí. Voy a reemplazar esta columna que tacho por esto que está del otro lado de la igualdad. Y voy a hacer el mismo procedimiento que está ahí. Es muy mecánico y fácil de entender. Ahora, la demostración hay que hacerla, pero aparte, en otro momento. Entonces, yo siempre dije que en el denominador siempre va el determinante de la matriz asociada, muy importante. Ok, vamos a ponerlo todo. Esto es lo de abajo, lo más lindo de todo, porque ya sé que es el determinante de la matriz asociada. Siempre lo mismo, no me puedo equivocar nunca. Bueno, ahora sí, lo de arriba es importante. Bueno, yo dije que lo que tengo que hacer ahora es tachar esta columna, la segunda columna, y la segunda columna la tengo que reemplazar por esta. O sea que podemos decir que acá en la segunda columna de mi determinante del numerador va a ir todo esto. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Vos preguntame cualquier cosa. O sea, lo mismo, pero en la segunda columna. Reemplazo la segunda columna que tacho por esto que está en el segundo miembro. Y lo pongo esto que está en el segundo miembro en la segunda columna del determinante de arriba. Antes era en la primera, porque era la primera, ahora en la segunda. Y acá en la primera columna, no, en la primera columna no toqué nada. Pongo todo esto que está acá. La derivada de f respecto de y y la derivada de g respecto de y, que ahí eso no lo toqué, no lo taché. Entonces pongo la derivada de f respecto de y. Vamos a ponerlo así. No me da la mano, por eso. ¿Se ve? ¿Se ve Sí. ahí? ¿Sí? Bueno, llegué a las dos cosas que necesitaba. Bueno, ya estamos llegando al fin del problema. Y ahora hay que prestar atención en propiedades de álgebra. Esto que te decía al principio, antes de empezar la clase,
que si había un número multiplicando en una columna, en una fila, podía sacarlo factor común de determinante, o que si permutaba dos filas o dos columnas cambiaba el signo, ese. Bueno, tenemos la derivada de y total respecto de x y la derivada de y z total respecto de x, servidas en bandeja gracias a Cramer, gracias a la regla de Cramer. Ahora, muy bien. Yo ya tengo estas derivadas, y el objetivo era encontrar estas dos derivadas. Si volvemos al pizarrón de atrás, para que por la duda, lado mal. Si volvemos al pizarrón de atrás, ¿qué teníamos acá en el pizarrón de atrás? Diferencial x, esto que es el diferencial x, que sería todo esto, diferencial x, la derivada total de y respecto a x, diferencial x, la derivada total de z respecto a x, diferencial x, que me está dando la información del vector tangente a la curva. Eso ya lo habíamos dicho. En realidad, esto que está acá, yo puedo sacar diferencial x factor común, porque poco importa el diferencial x. Me queda 1, me queda la derivada de y respecto de x, y acá la derivada de z respecto de x, y saco el diferencial x afuera, factor común, multiplicando. No me importa, el diferencial x no jode. Bueno. La cuestión que esto que está acá, eso que está acá es un vector tangente a la curva, porque yo ya sabía que el diferencial x es tangente a la curva. Entonces acá lo único que hice es una cuestión algebraica, saqué diferencial x factor común. Entonces esto está multiplicado por el diferencial x, un factor de acá, digamos, infinitésimo, no importa. Entonces esto no es otra cosa que el vector tangente a la curva. Este es el famoso t, vector que yo había dibujado, ¿no?, en mi curva como vector tangente en el punto x1 y 1, z1. Este es el vector tangente t, que es lo que yo necesito hallar para encontrar la ecuación vectorial de la recta tangente. En el punto x1 y 1, z1. Entonces, como ya saqué las derivadas totales de y respecto de x y de z respecto de x por Cramer, yo ya puedo utilizar ese argumento y ponerlo acá y acá. Y ya me estoy fabricando el vector tangente a la curva. ¿Está? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Está bien? O sea, voy a reemplazar estos valores por esas derivadas que yo saqué por Cramer. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora trabajo en este pizarrón. Lo único que voy a borrar es simplemente de acá para abajo, porque esto fue puro cálculo. Y ahora voy a sacar ese vector t tangente que yo necesitaba tanto para armar la ecuación vectorial de la recta tangente en el punto x1 y 1, z1. Y ahí ya termino. Y ahí voy a llegar a lo que me pide el problema tan ansiosamente, expresado en esa forma sintética que está ahí, pero vamos a ver cómo llego a esa expresión sintética que está ahí. Vamos a hacerlo paso a paso. Bien prolijo y ordenado. Bueno, vamos a hacerlo. Tengo el vector t, que ya sabemos que es tangente a la curva, porque el diferencial x es tangente a la curva. Lo único que dice es sacar el diferencial x factor común. Obviamente que esto es un factor de escala, un infinitésimo. Y lo que importa es las componentes de esas tres componentes que forman un vector, sí, que va a ser tangente, obviamente, a la curva. Por eso ese es el vector t, que es el vector tangente a la curva. Bueno, perfecto. El vector t tangente a la curva no es otra cosa, lo vuelvo a escribir, como 1, la derivada de y respecto de x, la derivada de z respecto de x. Estas dos derivadas totales, gracias a Cramer, ya la obtuvimos. Las voy a copiar tal cual como están ahí. A ver, si tengo lugar.
Creo que tengo lugar. Bueno, y voy a hacer lugar, claro. Lo estoy copiando nada más, lo que obtuve. Sí. Y acá van a salir los famosos jacobianos, que están ahí expresados en la consigna del problema, o sea, lo que hay que mostrar. ¿Hasta ahora se fue entendiendo? Sí, sí. Y ahora copio la otra componente. Sí, lleva su espacio, claro. Uno trata de escribir las cosas con mesura, pero es como que es un vector con estas dos componentes feas de determinante. Que no es tan feo, porque ahora se va a reducir, ¿sabes cómo? Al toque. Y sale de maravilla. Sale bárbaro. Uno podría hacerlo más rápido, sí, claro, pero la idea es explicar los conceptos que atañen al tema, si no es como uno está haciendo las cosas a la deriva y uno entiende qué es lo que está haciendo. O sea, no, hay que explicarlo, porque no nos sirve. Eh, Me queda un vector grandote. Uno, este cociente en la segunda componente y este otro cociente en la segunda componente, que son las derivadas que yo obtuve acá. ¿Está bien? Bueno, te explico. Viste que en la consigna aparecen los jacobianos abajo, ¿no? Sí. Son los famosos jacobianos de Jacobi. Estos que están acá abajo son los jacobianos de F y G. Sí. Bien. Jacobi era un matemático muy famoso. A él se lo debemos. Sus trabajos con Jordan y todo eso. Muy famoso. A mí me gusta mucho la historia de la matemática, por eso. Trabajó en la parte tensorial. Gracias a Einstein hizo su teoría de relatividad general gracias a Jacobi. También. A Riemann y a Jacobi también. A ver. Yo mostré ahí que eran los jacobianos. Bueno, presta atención. Este es el jacobiano de F y G respecto de IZ. Sí. ¿Sí? Así Sí, se sí. define, ojo. El jacobiano, los jacobianos, el determinante es jacobiano en este caso, perdón. El determinante es jacobiano, porque jacobiano, la matriz jacobiana es una matriz, ¿no? Y el determinante es un determinante de esa matriz. El determinante jacobiano, o jacobiano, muchas veces dice jacobiano en la escala, pero es el determinante de la matriz jacobiana. Siempre se escribe así. Agarrás F y acá pones en esta fila las derivadas de F. En este caso, la derivada de F respecto de I, la derivada de F respecto de Z. Y en la segunda fila, haces todas las derivadas respecto de G. O sea, la derivada de G respecto de I, la derivada de G respecto de Z. ¿Me explico? Sí, 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 Siempre sí. los jacobianos, y así te lo digo, para que te lo grabes, hoy no te lo olvidas lo que te digo. Un jacobiano siempre se escribe como, en la primera fila se pone el gradiente de una función y acá el gradiente de la otra función. Porque fíjate que esto es el gradiente de F.
Sí. Y esto es el gradiente de G. Vos siempre pones un gradiente en la primera fila y un gradiente en la segunda. Es una forma mnemotécnica para recordar de jacobiano. ¿Está bien? Sí. El gradiente en la primera fila, el gradiente en la segunda, el gradiente en la tercera, el gradiente de una función. Claro. ¿Está? Sí. Bueno, entonces, esto que está acá abajo, esto que está acá abajo, se define como el jacobiano, o el determinante de la matriz jacobiana, FG, así se pone, de acá abajo, IZ. IZ porque está en este orden. Primero derivé respecto de I, después respecto de Z. Por eso se pone en este orden, IZ. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Acá aparece lo mismo. Es el jacobiano, es el mismo jacobiano, así que esto es igual. Es el jacobiano FG respecto de IZ. En ese orden, ¿no? El orden es muy importante, el determinante, ¿eh? Ojo. Por eso se pone primero I, después Z. Y ahora lo vamos a aplicar eso del orden. Ahora acá arriba también tenemos especies de jacobianos, entre comillas, ojo. ¿Y por qué entre comillas? Porque esto no es exactamente un jacobiano lo que está acá arriba. ¿Por qué? Porque acá hay un signo menos. Y acá hay un signo menos que está jodiendo. ¿Me explico? Sí. Si no, por ejemplo, acá abajo no había un signo menos, no jodía, no había un signo de más, ni menos, era todo así, venía todo en bandeja. Pero acá me está jodiendo este signo menos y este signo menos. Me está jodiendo la vida. Entonces no puedo definir abiertamente así, de balde, un determinante jacobiano. ¿Me explico? Tengo que hacer algo con este maldito signo que multiplica ahí, en esta primera columna. Lo que puedo hacer para transformarlo en un jacobiano, porque obviamente que la consigna aparece en jacobianos, en lo que tengo que demostrar, lo que tengo que llevar aparecen jacobianos, lo que tengo que hacer para sacarme este maldito signo que está en la primera columna, que es un signo menos, claro, aplicar esa propiedad que comentamos antes de empezar la clase, que decía que yo saco de una columna o de una fila un factor común, ¿está? Lo puedo hacer en un determinante. O sea, yo puedo sacar el menos 1, y el menos este es un menos 1, ¿no? Este menos 1 multiplica a toda esta columna. Bueno, ese menos 1 lo puedo sacar afuera del determinante. ¿Me explico? Sí. Es una propiedad de álgebra lineal. El número que multiplica una fila o una columna, lo puedo sacar afuera como factor común, fuera del determinante. Siempre, siempre. Entonces, este menos un menos 1 lo puedo sacar ese menos 1 afuera del determinante. ¿Y lo hago para qué? Para que aparezca la definición de jacobiano. Porque yo tengo que llegar a la consigna del problema que tiene todo jacobiano. ¿Está? Sí. Por eso lo hago. Si no, no lo haría. Entonces saco este menos factor común. Sería un menos 1. Entonces, muy bien. Muy bien. Si se sigue el video, mira lo que hago con el dedo no. Tacho este menos, lo tacho y lo saco factor común como un menos 1 afuera. ¿Me explico? Sí. Es una propiedad. Es una propiedad determinante. ¿Está? Es más, si vos sabés que el determinante es el producto cruzado acá. Esto por esto menos esto por esto. Si vos haces ese cálculo y después sacás menos factor común, es lo mismo que sacar factor común menos 1 antes. ¿Me explico? Sí. Es lo mismo. Por eso te digo, te lo explico así la propiedad a grosso modo para este caso particular, pero no es la demostración. Simplemente lo que quiero decir es que si uno hace determinante, este por este menos este por este, y después saca menos factor común, es lo mismo que sacar el menos 1 factor común antes de hacer el determinante. Antes. Y eso es justamente producto de la propiedad, que lo puedo hacer. Y acá también, fíjate que hay un menos y un menos.
un menos 1 multiplicando la segunda columna. Si hay un menos 1 multiplicando la segunda columna, lo puedo sacar factor común fuera del determinante. ¿Está bien? Entonces, borrador, saco este menos y pongo el menos 1 acá abajo. ¿Bien? Sí. Ahora, una vez que yo hice eso, fíjate que nos queda arriba. Ahora sí me queda un jacobiano acá arriba. Claro. Sí. Acá también. Porque Sí. saqué el menos 1 afuera, factor común. Entonces, ¿qué me queda? Así. Lo pongo acá porque si no, no se ve. El 1 este, en la primera componente, sigue igual. Y acá queda menos 1 por este determinante. Este determinante es, por definición de jacobiano, el jacobiano FG XZ. O sea, Sí. es esto, ¿no? Menos 1 por el jacobiano FG respecto de XZ en este orden. ¿Por qué XZ en este orden? Porque primero aparece X y después aparece Z. ¿Está bien? En ese orden. ¿Sí? Sí, sí. Abajo me queda qué cosa. Esto de acá, que lo de siempre. Lo había sacado antes. El jacobiano respecto de XZ. Coma, y acá aparece menos 1 de nuevo. Y acá, ¿qué me queda? ¿Esto qué es? Esto, por definición, es el jacobiano FG respecto de IX. ¿Está? O sea, el jacobiano FG respecto de IX. En ese orden, ¿por qué IX? Vuelvo a repetir. Porque primero derivo en la primera columna respecto de I, en la segunda derivo respecto a X. Por eso es IX. Y dividido, bueno, estoy abajo, que esto es. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Vamos llegando a la presión. Está tumbado. Teníamos que hacer este raíz, si no, no se entendía de dónde salía. El tipo te va a pedir todo cuando le demuestre las cosas. Bueno, este es el vector tangente, muy bonito, ¿no? Pero bueno, quedó así por ahora. Veamos lo siguiente. Este es el vector tangente. Ok. Yo tengo que llegar a esa expresión, a la expresión de la consigna del problema, a la tesis del problema. Tengo que llegar a eso sí o sí. No cabe otra, porque el que construyó el problema lo hizo bien, supuestamente. ¿Qué pasa? Prestemos atención. Fíjate, este es el vector tangente T. 1, este cociente y este cociente. Acá está el menos 1 multiplicando a estas dos últimas componentes. Que me molesta un poco. Ahora vamos a ver cómo lo saco también. Bien. La cuestión es la siguiente. Si yo quiero sacarme este menos 1 de acá, ¿cómo hago? Y este menos 1 de acá, ¿cómo hago? ¿Cómo harías vos para sacarte el menos 1? Mirando el determinante, por ejemplo. Está bien, yo saqué el menos 1 acá, por ejemplo, en esta segunda componente, saqué menos 1 factor común, ¿no? Bueno, perfecto. Pero también te dije otra propiedad al empezar la clase, que si yo intercambio o permuto dos columnas o dos filas, también cambia el signo del determinante. Sí. Esa es buena. Si yo permuto, paso esta columna a la primera columna y esta primera a la segunda, o sea, permuto la posición, ¿está bien? Acá va a aparecer, va a aparecer todas las derivadas respecto de z y acá van a aparecer todas las derivadas respecto de x. Estoy permutando, ¿no? Al permutar aparece un signo aparece un menos 1 de nuevo. Porque si yo esta la pongo acá y esta la pongo acá, tengo que multiplicar por menos 1 de nuevo.
Sí. ¿Sí? Claro, entonces no me cambia nada, lo único que me cambia es abajo en vez de XZ de ZX. Bien, ¿y acá cómo aparecería? Bueno, por lo que vos estás argumentando, al permutar las columnas aparece un signo -1 que se multiplica con este -1. -1 por -1 es más 1, se te queda positivo. Lo que va a pasar es que esta columna va a pasar acá y esta primera va a pasar acá en la segunda. Entonces, este jacobiano, yo, si hago esa permutación de columnas, acá que dice XZ, yo puedo poner al revés, ZX, porque permuto las columnas, y acá este -1 se va. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué? Porque viene del hecho de que si yo permuto las dos columnas, cambia el signo. Como ya tenía un -1 y las permuto, entonces -1 por -1 es -1 al cuadrado, que es 1. Entonces, ¡ping! Lo que hice es permutar acá las variables del jacobiano y por lo tanto este -1 desapareció. Sí. Y acá voy a hacer lo mismo. Esta columna la paso acá y esta acá, la permuto, entonces me queda menos afuera, por esto -1 queda un -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1, o sea que lo que tengo que hacer en este jacobiano es permutar las variables estas. Porque lo que estoy haciendo es permutando obviamente las columnas que están acá. Y al permutar estas variables, esta variable va a quedar como X y esta variable va a quedar como Y. Y acá este -1 desaparece. Entonces ahora ya no aparecen problemas de signo. Este paso es el paso algebraico fundamental, ¿eh? Muy importante. Estas cosas de álgebra hay que entenderlas a rajatabla. Permuto dos columnas, cambia el signo. ¿Cambia el signo para qué? Para que se me vaya este -1 que me fastidia. Entonces, permuto estas dos columnas, sale un -1 afuera, -1 me queda por -1, -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1. Chao, me olvidé del signo, adiós. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer cuando reexpreso el jacobiano es permutar lógicamente la posición de estas variables que están ahí abajo. ¿Se entiende? Sí. Y acá también. Y ya el -1 ya fue. ¿Por qué? Porque apliqué esas propiedades de álgebra de permutar columnas que no hay que olvidar. No hay que olvidarse de las dos propiedades, de sacar el -1 factor común del determinante y cuando permuto dos columnas, también podría permutar dos filas, claro, cambia el signo del determinante. Por eso sale el -1 afuera, cuando permuto, se multiplica por este -1, me queda -1 por -1, el -1 al cuadrado que es 1. Y esto es lo mismo que permutar las variables que están debajo del jacobiano. Me queda así. ¿Se entiende? Sí, sí. Es un paso importantísimo, uno de los más importantes de la demostración. Si uno no sabe estas cosas de álgebra lineal, estamos perdidos, no llego nunca a la consigna. Y ahora voy a llegar a la consigna. Bueno, nos quedó este vector tangente, hermoso vector tangente acá. Este es nuestro vector tangente a la curva. Ya está. Yo con eso puedo construir la ecuación de la recta tangente en el punto x1 y 1z1 genérico. Pero podría sacarme ese denominador que me molesta. Porque ese denominador es un factor de escala. ¿Qué significa factor de escala? Cuando digo factor de escala, es un número real, un escalar. Yo puedo multiplicar a ese vector, para que me quede más bonito, puedo multiplicar a ese vector por este denominador. ¿Por qué? Porque si lo multiplico por ese denominador, no me va a aparecer ese denominador ahí. O sea, si multiplico todo ese vector por este jacobiano, me va a quedar en la primera componente, me va a quedar el jacobiano de f, g respecto de iz, ¿no? Acá, y acá me va a quedar esta componente y esta componente. O sea, me va a quedar todo prolijito como tres componentes que son tres jacobianos. ¿Me explico? Claro, y ahí quedan todas las combinaciones posibles, ¿no?
que era lo que me pedía el ejercicio. Muy bien. Ahí entendiste el problema. Lo hago por ese motivo, para llegar a la consigna. O sea, en matemáticas siempre tenés que fijarte a dónde tenés que llegar. Porque uno puede decir, bueno, ya está, ya conseguí el vector tangente, ¿qué más querés? No, pará. La consigna era la que estaba en el pizarrón, que estaba en el ejercicio. Entonces uno se fija a dónde quiere uno llegar. Entonces uno arregla las cosas a conveniencia también, ¿no? A conveniencia y Claro. bien, obviamente con argumentos sólidos. Y el argumento sólido es multiplicar todo este vector por este coeficiente que está acá abajo, que es el jacobiano de FG respecto de IZ. Así me queda más prolijito. Entonces el vector tangente va a quedar así. Lo voy a poner ahí abajo. Aquí se ve. Están mandando mensajes, se hago loco. No los atiendo. Lo pongo acá. Lo sigo llamándote, digamos, sin pérdida de generalidad. Lo sigo llamando T al vector, no me importa. Podría ponerle T', no importa. Es el vector tangente a la curva. Entonces agarro este vector y lo multiplico por este denominador que está acá abajo, que es el jacobiano de FG respecto de IC. Así me queda, al multiplicar todo esto, me va a quedar así. Me va a quedar esto, ya, esto por 1, esto por 1, ya multipliqué por 1, me queda lo mismo. Después multiplico toda esta expresión por esto que está acá abajo, me va a quedar lo de arriba nada más. Y después multiplico todo este vector por esto que está acá abajo, lógicamente me queda solamente lo que está acá arriba. Fíjate qué lindo que me quedó el vector tangente. Bueno, esto lo subrayo y lo pongo de moñito, le pongo un moñito de regalo, porque, ¿por qué? Porque este es el vector tangente. Estas son las tres componentes que decía la consigna. Y ya terminó el problema. ¿Por qué? Porque si vamos al enunciado original de nuestro queridísimo problema, ¿qué dice acá? Esa es la ecuación simétrica de la recta. Sí. Cuando vos escribís la ecuación simétrica de una recta, en los denominadores van las componentes del vector que dirige la recta. Y que en este caso, como es una recta tangente, el vector que dirige una recta es la recta, el vector tangente a la recta, el vector tangente a la curva, que es el vector tangente que me va a dar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Me explico? Sí. Listo. Era eso. Fíjate que las tres componentes que me dio son estas tres que están acá. ¿Mm? Claro. Sí. O sea, volviendo al pizarrón, son las tres componentes que están debajo de esos tres cocientes igualados, que forman la ecuación simétrica de la recta, que en este caso va a ser la ecuación de la recta tangente que me pedía demostrar el problema. Y ahí fin. No hay más nada que agregar. Sí, ¿Se entendió? sí, sí. De rabia. Largo porque de alguna manera el concepto geométrico y las propiedades algebraicas que se van arrastrando ordenadamente y prolijamente en el camino son las que vale la pena mostrar y a las que vale la pena mencionar y a las que vale la pena detenerse a explicar, no con tanto lujo de detalle porque la demostración es más profunda de lo que yo digo, pero la intuición geométrica es importante de cómo rescatar un problema a través de la visión gráfica de la cosa.
Si yo llevo el problema a una visión gráfica de la cosa, es genial. Es la manera como a mí me enseñaron y la manera como me abrieron la cabeza, como te decía anecdóticamente, en su oportunidad, cuando yo fui alumno. Pero así es como hay que razonar los problemas de geometría diferencial. Con geometría. Poincaré decía que si la geometría, digamos, es la ciencia que se hace con malos dibujos. O sea, malos dibujos porque uno no dibuja perfecto, como si fuese una máquina. Pero la geometría justamente es la ciencia de razonar con malos dibujos. Eso es lo que decía Poincaré, un gran matemático de la época, digamos, de Einstein. Sí, fines del siglo XIX, y al cual le debemos muchísimas conjeturas, un matemático que fue el último matemático universal, el tipo sabía de todo, análisis, álgebra, física, era un genio. Fue el último matemático universal porque ahora un físico es un físico, un matemático es un matemático, o sea, se dividen las ciencias. Uno no puede ser Leonardo da Vinci como viejas épocas, que era el tipo de arquitecto, ingeniero, matemático, físico, era de todo. Bueno, Poincaré decía que la geometría es razonar con malos dibujos. Y bueno, esto de razonar con los dibujos es fundamental. Si uno no razona con los dibujos, olvidado. Bueno, ahí llegué al fin del problema. Era un problema teórico-práctico. No teórico, porque los teóricos son los teoremas. Los teoremas no se suelen tomar un poco los finales, sino aplicaciones de los teoremas, o sea, aplicaciones en ejercicios, que son muchas veces corolarios de los teoremas. Los corolarios son propiedades que descienden de los teoremas. Esos son los ejercicios teórico-prácticos, pero jamás te van a pedir demostrar en un final el teorema de la función dada implícitamente, salvo que, bueno, el tipo esté loco y te lo quiera tomar, está en su derecho, porque el profesor es él. Pero generalmente no se toma eso. Se toman ejercicios de esta naturaleza, claro. Son teórico-prácticos. Igual es oral el final de esta materia. Ah, bueno, es mejor el oral. Te puedes defender mejor. A mí me encantaron siempre los orales en viejas épocas. Para que finalizo el video acá y lo pongo en pausa. Espero que les haya agradado a todos.